¿Se está acercando una era glacial o edad de hielo? Mientras que en los medios de comunicación nos hablan del cambio climático, la comunidad científica investiga la posibilidad de que entremos en una mini glaciación a nivel mundial. Factores como la baja actividad del Sol, la inversión de polos o el calor extremo podrían desencadenar algo parecido al llamado ciclo de Maunder del siglo XVII. ¿Estaremos preparados para esta glaciación? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. ¿Estamos entrando en una especie de edad de hielo o glaciación? Este es el tema de hoy porque parece que en los medios de comunicación nos venden una visión de que el planeta se está calentando, de que el ser humano es culpable del cambio climático, pero en las instituciones científicas están barajando datos e informes con pruebas sólidas sobre todo lo contrario, sobre que estamos entrando en una especie de era glacial y que el planeta Tierra puede sufrir unas enormes consecuencias letales para muchas especies que viven aquí, en nuestro planeta. Esto se debe a varios factores, pero principalmente son tres: el Sol, la inversión de polos magnética y el calor extremo, o más bien los cambios climáticos extremos de temperatura. Empezando por el Sol, tenemos que mencionar los científicos de la Royal Astronomy Society. Son estos los que desde el 2015 están dando datos sobre que estamos entrando en una era glacial. Ellos mismos han dicho que en menos de 12 años la actividad solar del Sol se va a reducir en un 60%. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. El Sol tiene unos ciclos de alta o baja actividad solar. Estos ciclos creo que dan 21 años, pero lo importante es observar las manchas solares que tiene en la actualidad o en la época en la que se está midiendo el Sol, pero lo importante es observar las manchas solares que tiene ese ciclo. Cuantas más actividad tendrá y más tormentas solares lanzará, y cuantas menos manchas, pues todo lo contrario. Según la Royal Astronomy Society, nos dice que en 12 años bajará un 60% toda actividad solar y que seguirá bajando hasta el 2040 aproximadamente, periodo en el que veremos esa glaciación o mini glaciación. Una glaciación que ya pasó en el siglo XVII y fue llamada el ciclo Maunder. Luego hablaremos de esto. Lo que pasa que esta institución científica ha comprobado que en el ciclo de 1976 hasta el 2008, ese ciclo solar precede a varios ciclos cada vez con menos actividad que apuntan como prueba sólida de que podríamos entrar en esa mini glaciación o edad de hielo. Pero sin ninguna duda uno de los factores más importantes que afecta a la llegada de la era glacial es la llamada inversión de polos magnéticos. Como sabéis, el planeta Tierra tiene su polo norte, su polo sur, pero también tiene su polo norte magnético y su polo sur magnético, que no coinciden con el polo sur y norte físicos, están inclinados unos grados con respecto al planeta Tierra. Pues bien, se ha determinado que la posición de los polos magnéticos cada año se mueve 50 kilómetros. Esto es extremadamente peligroso, porque nos deja desprotegidos ante los rayos cósmicos, las tormentas solares y provoca extremos en temperatura, climas extremos que también a su vez repercuten en enormes huracanes y fenómenos meteorológicos muy adversos como hemos estado viendo hace, un año, el año pasado. Porque claro, el planeta Tierra está envuelto en una especie de capa protectora magnética que evita todas estas cosas. Si se invierte, todo se trastoca en ese proceso de inversión.
Y efectivamente, la última edad de hielo, hace más de 10.000, 12.000 años, coincidió con la última inversión de polos magnéticos. Ojo con este tema porque se va a hablar mucho durante todos estos años. Un dato adicional, no confundir la inversión de polos magnéticos con la inversión física de los polos, que no se va a dar la vuelta al planeta Tierra, no, hablamos de conceptos magnéticos, del campo magnético. Esto también repercute con lo que siempre nos han estado vendiendo en los medios de comunicación. El ser humano es el causante del cambio climático. Pero todo es una estrategia para que las empresas y grandes multinacionales se enriquezcan a costa del ser humano. Hay un dato que para mí es un dato esclarecedor sobre el cambio climático, que lo desmonta por completo, y es la cuestión de que los volcanes emiten en su erupción un año de CO2 humano. Esta inversión de polos, como hemos visto, repercute en un clima extremo. Vemos que cuando es verano, tenemos veranos más extremos que hace 10 años e inviernos mucho más fríos. Que el clima se vuelva tan extremo no es buen síntoma. Tendríamos que mantener un equilibrio. Claro que sí, en verano calor y en invierno frío, pero no llegar a un extremo tan exagerado. Este síntoma han visto que, en verano extremo, por ejemplo, se están deshaciendo los polos. En la Antártida, una enorme plataforma gigantesca de hielo se deshizo el año pasado, se desprendió y se fue deshaciendo, cayendo sus restos a la corriente del Golfo. Esto es interesante porque la corriente del Golfo es una de las corrientes más grandes del planeta y regula la temperatura a nivel global. Que caigan tantas plataformas heladas de la Antártida a la corriente del Golfo hace que disminuyan las temperaturas. Por eso, cuanto más calor haga, más se desharán las cosas y más caerán a la corriente del Golfo, enfriando el planeta de forma global. Esa es una de las posturas que también se está hablando a nivel científico sobre el cambio climático como una especie de la era glacial, sobre esto mismo. Dicho esto, también os he hablado al principio de que os comentaría sobre el llamado ciclo de Maunder. ¿Qué es el ciclo de Maunder? Parece ser que fue la última mini edad de hielo que sufrió el ser humano, ya que comenzó en 1646 y terminó en 1715. La era glacial grande, la última, terminó hace 10.000 años, pero tenemos esos periodos de mini edad de hielo, como por ejemplo el ciclo de Maunder, que la ciencia no tiene la menor duda, se va a volver a repetir. Hacia el 2030 tenemos que estar preparados porque esa era glacial nos afectará. La cuestión es, ¿cómo va a actuar los gobiernos del planeta? Ante esta era glacial van a haber muchas víctimas, van a haber muchos problemas a nivel mundial. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Pues yo creo que va a hacer lo de siempre, barrer hacia adentro, hacia su casa, barrer hacia su casa, un término que significa que van a mirar por ellos mismos, solo una élite va a estar totalmente favorable en cuanto a recursos y demás, y los demás, vamos a sufrir unas terribles consecuencias. Dando un poco mi opinión al respecto, creo que efectivamente se va a producir una era glacial y un montón de catástrofes meteorológicas y demás, porque estos climas extremos afectan indudablemente a la proliferación de huracanes, incluso también terremotos. Sin embargo, creo que el fraude del calentamiento global está tapando el verdadero problema, que sería la era glacial. En fin, habrá que estar también muy atentos al Sol, a esa actividad mínima que está sufriendo. Al contrario de lo que se esperaba en los años 2013, que se decía que el Sol iba a estar muy activo y las tormentas solares nos iban a dejar incomunicados a todos, algo que no ha pasado. Incluso tiene menos probabilidad de que pasen las tormentas solares, las geoefectivas, las que nos den de lleno, que hace unos cuantos años. En fin, aquí tenemos la información de hoy.
Espero que el misterio haya sido de vuestro agrado. Ahora el misterio está servido y os toca a vosotros investigar. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.